Quisiera empezar deseando de todo corazón a todas las damas presentes que el Señor les bendiga grandemente. Digo a todas las damas presentes, hayan tenido el privilegio de tener un hijo o no, porque en su gracia Dios creó a las mujeres con el instinto maternal, independiente, ¿no es cierto?, de que hayan dado a luz un hijo o no. Las creó distintas a nosotros, con una sensibilidad muy especial, con emociones que afloran más fuerte, con cosas que a veces nosotros no apreciamos a tiempo, pero ellas sí, las mujeres en general. Por eso dirijo este deseo de que nuestro Dios bendiga a todas las damas presentes. También, además, si no han tenido el privilegio de tener hijos, el Salmo 113:9 dice que Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. La que no ha tenido un hijo propio siempre va a tener la oportunidad de hacer de mamá de alguien, siempre. Así que nuestro deseo es para todas ustedes. Bueno, hoy día traigo 4 puntos en el mensaje. Se los digo y luego los desarrollo. El primero es la madre de todas las madres. El segundo es amor de madres. El tercero es amor de hijos. Y el cuarto, cuando la madre ya no está. Bueno, la madre de todas las madres, ¿quién habrá sido? ¿Quién habrá sido la madre de todas las madres? Eva. ¿Y cuándo predicamos sobre Eva? Yo he predicado varias veces en el Día de la Madre sobre distintas mamás que aparecen en la Biblia, pero nunca sobre Eva. Y dije, ya, vamos, esta vez vamos por Eva. ¿Qué es lo que sabemos de Eva? Sabemos, ¿no es cierto?, que fue la primera mujer del planeta. Fue la primera, ¿ya? ¿Y qué es lo que más conocemos de Eva? ¿Qué es lo que más conocemos? Su caída, su error, ¿no es cierto?, que cayó en la tentación satánica ahí en la figura de una serpiente, ¿no es cierto?, que la convenció que podía llegar a ser igual a Dios. Y nuestra primera madre cayó en ese pecado. Y eso es lo que más sabemos de ella. Entonces dije yo, bueno, a ver, veamos qué dice la Biblia. Me frustré un poquito, que hay muy poca información en la Biblia sobre Eva. Muy poca, ¿ya? Pero sí que la Biblia nos da algunas pistas sobre Eva. Bueno, ya es conocido de nosotros, ¿no es cierto?, en la historia de la creación, que Dios la creó a partir de una costilla o costado de Adán. Algunos dicen que no fue la simple costilla, sino que fue el costado de Adán. Y por esto Adán le puso un nombre, el primero, no le dijo a Tiro, tú te vas a llamar Eva, le puso varona. Génesis 2:23 dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y de aquí podemos deducir algunas cositas importantes. En primer lugar, que ella procedía de la misma sustancia u origen de la cual Dios creó al hombre. Entonces nos encontramos que hay aquí una igualdad en el género humano, una igualdad en diversidad, ¿no es cierto? Porque ciertas características son acentuadas en los varones y otras son acentuadas en las damas. Entonces me encuentro que a veces nosotros hacemos demasiadas diferencias con las hermanas, muchas. Algunas me incomodan y si yo fuera obispo, la denominación nuestra no tiene obispo, si yo fuera obispo cambiaría un par de cositas.
Pero bueno, así es la cosa. Y después en Génesis 3:20 dice que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El nombre Eva dicen que viene de una raíz hebrea que se asemeja mucho a eso, a madre de los vivientes. Ese sería el significado de este nombre. Sus primeros hijos fueron Caín y Abel. Cuando uno lee el relato, ve que está muy pegadito ahí el nacimiento de Caín y Abel, lo cual ha llevado a algunos a pensar que a lo mejor eran mellizos, a lo mejor. Bueno, pero también sabemos nosotros, porque lo hemos escuchado muchas veces, la historia de Abel y Caín, ¿no es cierto?, cómo Caín mata a su hermano Abel, primogénito, porque Caín había nacido primero, cómo mata a su hermano Abel. Y podemos imaginarnos nosotros cómo habrá sufrido Eva con este acontecimiento, como sufre toda mamá cuando ve a su hijo afligido, pasando por una situación difícil, más un hijo muerto. ¿Cómo habrá sufrido Eva por esto? Y lamentablemente, muy al inicio de la creación, vemos el primer derramamiento de sangre, cosa que en estos días nos tiene bastante alarmados y conmovidos, porque vemos que se ha perdido el respeto por la vida. En la televisión estos días le han dado mucha cobertura, ¿no es cierto?, al crimen del profesor ahí en Villa Alemana, una carabinera que se fue para Colombia enamorada de un hombre, la mataron allá también, y así una serie de acontecimientos, ayer sacudidos o antes de ayer, por un hijo que defendió a su padre de los asaltantes que entraron a la casa, resultó muerto el hijo. Un desprecio por la vida que lamentablemente se da en nuestros días. Y el otro día en la televisión escuché una entrevista que le hicieron, no me gusta la farándula, se lo confieso, pero escuché una entrevista que le hicieron a Maura Rivera. ¿Cuánto la ubica? Maura Rivera. ¿Algunos le han dado la mano por ahí? Yo creo que muchos la ubican, porque Maura Rivera es una mujer que tiene una escuela de danza profesional y casada con un deportista muy conocido, Mar González, ¿ya? Y le hicieron una entrevista a ella, contó del origen humilde de ambos y dijo en una parte que ella no se proyectaba como mamá, porque lo que quería era progresar en su carrera artística. Hasta que, ¿no es cierto?, apareció Cupido por ahí, se enamoró de Mar González y llegó el primer hijo, lo cual le dio una alegría inmensa, muy grande. Pero pasado algún tiempo, ella volvió a embarazarse y ese segundo hijo murió antes de nacer, lo perdió. Y contaba ella que, aunque han pasado algunos años ya, era el dolor más grande que ella hasta el día de hoy llevaba, haber perdido ese segundo hijo que no alcanzó a nacer. Y eso me llevó a pensar, ¿qué pasa con un grupo de ciudadanas que andan haciendo protestas y marchas abogando por el aborto libre? No conformes, ¿no es cierto?, con que se haya sacado una ley que despenaliza el aborto en 3 causales, ellas quieren aborto libre. Es decir, ese hijo que está en mi vientre yo no lo quiero, lo desecho. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en Proverbios 6:17? Que Jehová aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Una mamita no debiera nunca abortar. Hay madres solteras que han sido vilipendiadas por ese simple hecho, por haberse embarazado
solteras. ¿Y qué es más grave? ¿Embarazarse soltera o darle muerte a ese niño que ha sido engendrado? Creo que la respuesta sale sola. Pero cuando la Biblia dice, para ser justo, que Jehová aborrece a las manos derramadoras de sangre inocente, por cierto, no se refiere solamente a esa situación, sino que a toda situación donde se derrame sangre habiendo sido innecesario. Tenemos tantos crímenes por la delincuencia, tenemos en el pasado muchos crímenes que fueron cometidos porque personas pensaban distinto de otros. Eso es derramar sangre inocente. Bueno, pero estamos hablando de las mamás y eso me salió como de pasadita porque me conmovió escuchar las palabras de esta dama, de Maura. Luego la Biblia nos dice que el tercer hijo, menciona un tercer hijo de Eva, que es Set, cuando Adán ya tenía 130 años. En ese tiempo la juventud era larga, porque si leemos el Génesis, las personas vivían 800, 900 años, entonces la juventud era larga. Y recién a esa edad, a los 130 años, aparece un tercer hijo. Y la Biblia agrega que Adán vivió 930 años y dice que engendró hijos e hijas. ¿Cuántos? ¿Cuántos habrá engendrado? ¿Cuántos? Pero pensemos ahora en la pobre Eva, con tantos chiquillos. Pobre Eva, ¿no es cierto? También me reí para mí mismo pensando en todo lo que duró ese matrimonio. 930 años, por poco le celebran el milenio. Y la paciencia, el trabajo que Eva debe haber tenido con todos esos hijos que tuvo a lo largo de su vida, que la Biblia no lo especifica, pero dice que tuvieron hijos e hijas, y no se menciona nunca que Adán haya tenido otra mujer, como sí acontece un poco más adelante, donde aparece el primer fresco que dijo, no, yo quiero dos, ¿ya? Pero Adán, solo una mujer es lo que podemos deducir de la información que tenemos en la Biblia. Bueno, podemos también darnos cuenta que Eva, para que desmitifiquemos un poco esa imagen, ¿no es cierto?, de la mujer mala que tiene la culpa, ¿no es cierto?, de que todos nosotros no seamos como somos. Ella fue una mujer que, aunque cayó en ese pecado, después fue devota de Dios. Es mi conclusión de lo que leí ahí en la poca información que hay en el Génesis. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en Génesis 4.1 dice, conoció Adán, acuérdense, los que han venido a la clase bíblica han escuchado la explicación de este término. Conoció en la Biblia significa relación íntima, relación que puede dar lugar a hijos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando ella tuvo su primer hijo, ella ya está reconociendo la soberanía de Dios. Está reconociendo que ha sido por voluntad de Él que ella ha podido ser madre. Luego, en Génesis 4.25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Aquí nos podemos dar cuenta del drama que ella como mamá arrastró frente a esa situación entre hermanos, donde un hijo de ella mata a otro hijo de ella. Debe haber sido mucho sufrimiento para ella.
Pero ella reconoce entonces cuando nace Set que Dios le manda otro hijo para reemplazar a aquel hijo que había sido asesinado. Luego en Génesis 4:26 dice que a Set, este hijo que ella reconoce como sustituto de Caín, dice que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, no Enoc. Enoc viene después, otro personaje. Pero este hijo se llamó Enos. Entonces los hombres, miren qué importante lo que dice. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Tuvo influencia Eva en la enseñanza de sus hijos? Por cierto que la tuvo. Por cierto que la tuvo, porque dice que los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios. Pasan varias generaciones, varias, ahí en el relato del Génesis, esos relatos que a veces nos da un poco de tedio leerlas, pasan una serie, ¿no es cierto?, de generaciones, y nace Enoc, que viene siendo como tatara, no sé cuánto de Eva, ¿ya? Nace Enoc, que fue el papá de Matusalén. Que Matusalén, el hombre que más vivió en la tierra, registrado acá en el Génesis, ¿no es cierto? Fue el que más vivió 960 años. ¿Y saben por qué se murió? Por el diluvio. Si no habría vivido más. A los 960 años muere Matusalén. Pero Enoc fue quien engendró a Matusalén. Y Enoc, de los relatos cronológicos que se dan acá en cuanto a edades, fue el que vivió menos de todas las personas que se relatan ahí en los primeros capítulos de Génesis, porque vivió apenas 365 años, apenas. A nosotros mucho, pero los otros vivían 800, 900, ¿ya? Hay una teoría al respecto, ¿eh? Porque algunos dicen, no, este es cuento, esto es mito, ¿cómo iba a vivir tanto la gente si sabemos que una persona 80 años, lo dice la misma Biblia, con alta dificultad, algunos pasan de ahí, pero hay una teoría que antes del diluvio, el clima en el planeta Tierra era tan benigno, tan bueno, que la gente podía vivir más. Después vino el diluvio y cambió todo. ¿Ya? Bueno, pero este Enoc, descendiente de Eva, dice la Biblia, sin dar demasiados datos sobre él, que caminó Enoc con Dios. Caminó con Dios. Cristo se presenta como el camino por el cual nosotros debemos andar, caminar. Y Enoc caminó con Dios. ¿Y qué pasó a los 365 años? Pasó lo que nos gustaría que nos pasara a nosotros. Desapareció de repente y Dios se lo llevó sin pasar por la muerte. Se lo llevó. Bueno, vemos entonces que Eva fue una mujer sacrificada, con mucha sumisión a Dios, y que tuvo una descendencia reverente. Quisiera hacer una aplicación a estas alturas. ¿Cuánto habrá sufrido Eva por esa desobediencia a Dios que le hizo perder la posibilidad de vivir y no pasar por la muerte? ¿Cuánto habrá sufrido? Mucho. Y quizás las madres a veces traen un sufrimiento que lo han venido acarreando por larguísimos años, por muchos años, algún error, algún pecado. Pero si ese pecado ha sido entregado a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, alabemos a Dios por su gracia perdonadora. Entonces yo quisiera invitar a las madres y a las mujeres aquí presentes que si andan acarreando alguna carga pesada del pasado, entréguensela al Señor, porque en su gracia eso está ya pagado. Pasamos al punto 2. Amor de madres.
aquí quisiera mencionar algunas mamás que nos sirven de ejemplo. Por ejemplo, tenemos en Samuel la historia de Ana, que era una mujer estéril. Es una historia conocida, yo no voy a entrar en demasiados detalles, prediqué una vez sobre ella para el Día de las Madres, pero Ana era estéril y se iba al templo a orar, a pedirle a Dios que le diera un hijo, y ahí ella lloraba, apenas movía la boca, a tal punto que el sacerdote le dijo un día: oye, borracha, ya está bueno. Y ella no estaba borracha, tenía mucha pena, mucha congoja y quería tener un hijo, y el hijo Dios se lo dio. Pero ella prometió que si le daba un hijo se lo entregaba a Dios. Y lo fue a dejar al templo, se lo entregó al sacerdote, habrá tenido unos 2 años, porque usa la Biblia el término cuando fue destetado, cuando ya no necesitó más de la leche materna, lo fue a dejar al templo. Ese hijo tan anhelado que Dios se lo entregó, ella se lo devolvió a Dios para que sirviera al Señor. Y dice en 1 Samuel 2:19, dice que le hacía a su madre Ana una túnica pequeña y se la traía cada año. Cada año. La mamá sabe, ¿no es cierto?, cuánto crece un niño en un año. Le queda chica toda la ropa. Y este es nada más que un detalle, pero es un detalle tierno, porque la mayoría de las mamás, las que saben un poquito de labores, les gusta hacerle alguna prenda a sus hijos. Más en el pasado se acostumbraba a eso, ¿no? Yo tengo una foto en blanco y negro en mi casa que me gusta mucho, donde estábamos con los hijos pequeños, y los 3 estaban con ropa que le había hecho mi esposa. Ahora estamos en tiempos más modernos y quizás ya no hay tiempo para estar fabricando la ropa, pero la mamá va, ¿no es cierto?, y le compra ropa a sus hijos, a veces se priva de algo para ella, para dársela a sus hijos. Es algo tierno también de las madres. Tenemos el ejemplo de María, la madre de Jesús, quien fue su guía espiritual, de lo cual no cabe ninguna duda, porque cumplieron con todos los ritos que tenían que cumplir en esa época, los ritos de ir al templo, ¿no es cierto?, de la circuncisión y otros asuntos. María cumplió con todo eso, y dice la Biblia, cuando él tenía como 12 años, crecía en edad y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. El ejemplo de María, porque las madres están con los hijos en las buenas y en las malas, y nos dice Juan 19:25 que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y otras mujeres, en el momento más terrible, en la agonía más terrible, cuando nuestro Señor estaba poniendo su vida por nosotros. Su madre estaba ahí. Las madres siempre están con los hijos, en las buenas y en las malas. Tenemos el ejemplo de Loida. Hay varias abuelas aquí. Loida era una abuela. Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo. Y Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le dice: la fe no fingida que hay en ti. Le reconoce a Timoteo que tenía una fe auténtica. No era un fingir, no era de apariencia, sino que era un hombre que realmente tenía fe. Pero ¿qué destaca Pablo? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Qué mejor regalo le puede hacer una mamá y una abuela a sus hijos, a sus nietos, que guiarlos en la fe de nuestro Señor, guiarlos en la palabra del Señor? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, nos dice el libro de Proverbios. Paso al punto número 3, amor de hijos. Si un hijo ama a su madre,
debe aprender a escucharla. Nos dice Proverbios 1:8 en la segunda parte: no desprecies la dirección de tu madre. No desprecies la dirección de tu madre. Le habla acá la palabra del Señor a los hijos. Toma en cuenta lo que tu mamá te está diciendo. Porque nuestra reacción rebelde, ¿no es cierto? La vieja complicada. Esta señora que no entiende mis asuntos. Pero la palabra del Señor dice que hay que escuchar a las mamás. Hay que escucharlas a las madres. Y también nos dice que no hay que menospreciarlas. ¿No es cierto? Dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies. Es más fácil desatender el consejo de una mamá cuando está entrada en años. Debería ser al revés. Porque esa mamá ya ha pasado por toda la vida, ha tenido muchas experiencias buenas y malas, y puede entonces darle un buen consejo, una buena dirección a su hijo. No desprecies la dirección de tu madre. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Qué es lo que es menospreciar? Quitarle precio, quitarle valor a lo que ella es, ¿verdad? Y el mandamiento más que conocido por nosotros: honra a tu padre y a tu madre. Hónrala, honrar. ¿Y qué es honrarla? Honrarla es reconocer la dignidad de ella. ¿Y cuál es su dignidad? Ser mamá. Esa es su dignidad, ser madre. No importa cómo sea, no importa que se equivoca, no importa que sea cascarrabia, no importa que por ahí hablan de un correazo. De repente, ahora no se acostumbra ya, ¿no? Sí, me hizo acordar cuando mis niños estaban chicos, yo usaba una correa. Con discreción sí, porque sabía que no podía darle el latigazo. La usaba con discreción para pegarle en cierta parte. Y ellos hacían mucha laraca, ahora de grandes se ríen porque dicen que era teatro que hacían, que el correazo no les dolía prácticamente. Pero tenemos que honrar a nuestras madres, honrarlas. Y en el pasaje que fue leído, el segundo pasaje que fue leído en Mateo, nuestro Señor Jesucristo hace una ampliación de ese concepto, del concepto de honrar a la mamá. Va más allá. El hijo tiene que preocuparse, sobre todo cuando la mamá ya está, ¿no es cierto?, entrada en años, preocuparse por sus necesidades. Y fíjense que los escribas de ese tiempo y los fariseos habían alterado tanto el sentido de la palabra de Dios que decían, no, es que no la puedo ayudar porque esta platita que tengo aquí es para la ofrenda. No la puedo ayudar. Y Cristo critica eso. Entonces, honrar a la mamá es también, si está a nuestro alcance, suplirle una necesidad, hacerlo. Y llegamos al último punto, cuando la madre ya no está. Varios de nosotros acá no tenemos a nuestras madres, ya no están con nosotros. Y me gustó mucho un texto que hay en Isaías 66, 18 o 13, que dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo. Una característica de las mamás es consolar a los hijos, especialmente cuando están chicos, ¿no es cierto? Que se andan cayendo, que se pegan un cabezazo, que se pelan las rodillas, etcétera, que ensucian la ropa recién puesta. Entonces, la mamá siempre está lista para consolar al niño que está pasando por un llanto, que está sufriendo. Siempre está listo para eso. Pero dice la palabra del Señor que así como las mamás nos consolaban, Dios está listo para consolarnos a nosotros
si nuestras madres ya no están con nosotros. Dios está listo para darnos consuelo, para darnos paz, para darnos tranquilidad. Y un dato interesante, muchos de nosotros podríamos levantar la mano, aquí varios yo creo, y dar testimonio que la madre ya no está con nosotros. Miren lo que dice en la Biblia, cómo tratar a las mujeres ancianas. Dice a las ancianas como a madres. O sea, se nos fue la mamá biológica. Y precisamente en nuestra iglesia tenemos varias hermanas ancianitas. ¿Ya? Son nuestras madres. Dice la palabra del Señor que tenemos que tratarlas como trataríamos a nuestra mamá. Y ahora que estamos grandes las podemos tratar mejor. Porque cuando chicos, ¿no es cierto?, éramos rebeldes, irrespetuosos, porfiados. Y no las tratábamos muy bien, muchas veces. Así que debemos tratar a las ancianas como a madres. Termino. Dios creó a las madres, escuchémoslas, apreciémoslas, honrémoslas y amémoslas. Y amarlas es tener en cuenta todos esos puntos, escucharlas, apreciarlas y honrarlas. Eso es amar a las madres. El Señor nos bendiga. Oremos.